Estamos presentando a las 10 p.m. Sigamos con el debate, la interacción y el análisis a través de las redes sociales. Por supuesto, le invito a que utilice nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antigua y también nuestra cuenta en Facebook. Búsquenos como Canal Antigua, @Frati Giovanni, @Hugo NC, para que usted interactúe con nuestros analistas de esta noche. ¿Sabe? Ayer circulaba la noticia de que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hacía un llamado a no comprar aún sus chalecos de color naranja para los motoristas. Hoy el presidente de la República volvió a establecer una fecha límite para la adquisición de dichos chalecos, 15 de septiembre. Y el presidente aseguró que lo de ayer fue una malinterpretación de lo expresado por el ministro. El presidente Otto Pérez Molina desdijo al ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quien afirmó que la utilización del chaleco anaranjado para motoristas quedaba en suspenso. El mandatario es enfático al aseverar: lo que se realizará es una mesa de diálogo con representantes de los motoristas. Miren, hoy el ministro de la noche hablé con él, como les contaba. El ministro de Gobernación lo que está diciendo es que formaron una mesa, pero aquí no hay una suspensión de ninguna medida. El ministro tampoco puede suspenderla, este es un acuerdo gubernativo. Lo que el ministro dijo es que van a poner esa mesa mientras se llega al plazo, porque aquí tienen un mes de plazo para poder usar el chaleco y las disposiciones que emanan de ese acuerdo gubernativo. Yo creo que hay una buena intención. Más bien el ministro me dijo que había recibido y él participó en esa mesa, y que más bien salieron una serie de sugerencias que van en beneficio de poder mejorar todas las medidas que fueron propuestas por los mismos usuarios de este tipo de vehículos. Tenemos el tiempo en el cual ahora yo no tengo que ir a comprar mi chaleco hoy, yo puedo seguir circulando porque tengo un mes de tiempo, y en ese mes de tiempo esa mesa va a ver qué otras medidas o qué se puede implementar, y va a haber una discusión, pero eso no está suspendido ahorita, solo se puede suspender por medio de otro acuerdo gubernativo. ¿Fue un error de comunicación? ¿Se malinterpretó lo que dijo el ministro? ¿O hay diferencia entre los discursos de lo expresado por el presidente y el jefe de la cartera del Interior? Lo escucho, Bruno Valles. Bueno, en principio uno esperaría que cuando un funcionario público emite una opinión sobre un reglamento que es, digamos, de acatación obligatoria, uno esperaría algún grado de precisión, o sea, saber exactamente de dónde está. ¿Algún grado? No, precisión total. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Tengo que ponerme el chaleco o no tengo que ponerme el chaleco? Y entonces, por eso es lamentable la declaración de, en este caso, el ministro de Gobernación. El presidente me parece que al final aclaró un poco la situación, pero es que no debe haber, digamos, primero esa incertidumbre sobre la aplicación de una norma, y segundo, no debe haber tampoco una diferencia tan abismal entre el presidente y un funcionario que ha sido considerado, según la tradición en Guatemala, como el primero de los ministros. El hombre fuerte. O sea, el primus inter pares de los ministros, o sea, el ministro de Gobernación. Entonces resulta, pues, no sé, lamentable que el gobierno maneje su comunicación de esta manera. Lo escucho, Giovanni Frati. Sí, el señor presidente de la República y el señor ministro de Gobernación deberían sentarse, digamos, un día a la semana y ponerse de acuerdo en lo que van a decir los dos. Digamos, si el ministro tiene un discurso, que el presidente repite el mismo discurso, y si el presidente tiene un discurso, que repite el mismo discurso el ministro. Es una locura en cuanto a gobernabilidad que un día salga un ministro diciendo una cosa y el otro día el presidente salga diciendo otra y contradiciéndolo. Y ha pasado en salud, en agricultura, en economía, en finanzas, en la SAT, en comunicaciones, en gobernación. Eso es comunicación política básica. Si no hay unidad de mensaje y si no hay unidad de criterio, lo que se afecta es la gobernabilidad y el principio de autoridad. No puede salir diciendo un ministro: ya no vamos a aplicar el decreto, y el día siguiente el presidente corrigiéndole la plana. Ambos tienen que salir diciendo: señores, esta es la disposición, si se va a hacer una modificación, la modificación que se va a hacer es A, B y C, y esto entra en vigencia el 15 de septiembre, punto. Si es inconstitucional, ya habrán muchísimos ciudadanos que interpongan una inconstitucionalidad, etcétera. Pero el principio de autoridad se ejerce. Si no se ejerce la autoridad, se pierde la gobernabilidad.
Vamos a las redes. Ricardo Ayala, aparece un teléfono descompuesto. Elian Flores, totalmente de acuerdo, dice Sara Violeta. Los problemas de comunicación han sido recurrentes, lamentablemente. Emanuel, el ministro de Gobernación y el presidente se contradicen y entonces no hay comunicación con sus ministros. Marcos Meléndez, sería bueno que por lo menos se pusieran de acuerdo. Todo este gobierno es improvisación. Apenados. Creo que no ha hecho campaña anticipada, solo informe sobre su secretario, dice Apenado, refiriéndose al tema anterior que revisábamos en las redes. Descanse en paz la cédula de vecindad. Ahora aguantar a los dejados quedarse por el DPI. Nos dice Claudia Aparicio, esa mesa de la que habla Otto Pérez Molina debió haberse formado antes de hacer ese decreto gubernativo. Equidad, ya hemos vivido las causas y consecuencias de los chalecos. ¿Por qué hacer del problema más complejo de lo que ya es? Max de Guatemala, para variar, Mr. President no se pone de acuerdo con el ministro. Ni modo. Si el señor Bonilla solo tiene ojos ahora para los 87 millones, dice Eric Juárez. Eso muestra nuevamente contradicciones entre las autoridades, es reflejo de la burla al pueblo, como siempre, apenados. Ese acuerdo tiene nombres y apellidos, las víctimas de la incapacidad del gobierno. Jorge Villatoro, y lo peor es que a pesar de que nuestro país no le conviene que sea presidente, el payaso tiene la plata para comprar esa silla, es lo que se está comentando en las redes sociales. Los motoristas ayer trataban de dar un golpe de presión, sacaban una gran cantidad de unidades a circular dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala. Es una derrota aplastante para ellos, lo expresado hoy por el presidente. Lo escucho, Hugo. Bueno, tomando en cuenta eso, tal vez podemos explicarnos de manera un poco más benévola con el gobierno la razón por la que se dan estas declaraciones contradictorias. Digamos que en algún momento, si el gobierno sintió que había alguna posibilidad de que esta manifestación se convirtiera en algo más grande, en un descontento que fuera pues un poco más significativo, una manera de digamos reducir la crisis a su mínima expresión o de desactivarla antes de que surgiera, era precisamente decir, bueno, sí, no se preocupen, el acuerdo queda en suspenso, solo para que un par de días después el presidente salga diciendo otra cosa. Pero fueron horas. Sí, bueno, digamos, es una posibilidad. Me llama la atención mucho el tuit de Max de Guate, y es decir, digamos, él dice, el señor Bonilla solo tiene ojos ahora para los 87 millones. Yo imagino que se refiere a la cuestión de la compra de armas sin licitación. Digamos, se especula mucho, y se ha especulado mucho durante este gobierno, que tiene a un experto en comunicación política como Mauricio López Bonilla como uno de sus actores principales, sobre la posibilidad de que algunos de estos temas se desarrollen desde el gobierno básicamente como cortinas de humo para tapar algunos otros temas, como precisamente la compra millonaria de armas sin licitación. Son dos temas que atañen a la seguridad pública, pero que sin embargo uno, digamos, que es inofensivo, por así decirlo, pero también es inocuo, en tanto no va a servir no va a tener mayores consecuencias para la seguridad, como el tema de los chalecos, mientras que otro, pues, tiene mucho que ver con la efectividad de la fuerza pública, pero también despierta una infinidad de sospechas de parte de la ciudadanía. Entonces, esa es otra de las posibilidades que podríamos considerar para saber por qué se dan esas contradicciones entre el presidente y su ministro. Lo escucho, Giovanni Frati. Sí, y obviamente yo no quiero decir con esto que no considere yo que efectivamente el ministro Mauricio López Bonilla es el mejor ministro del gabinete, por mucho. Y tal vez a la par de él pondría yo a Cintia del Águila, la ministra de Educación. Pero, eso no quiere decir que el señor no comete errores, porque es un ser humano igual que todo el mundo. Sin embargo, lo que sucede con este gobierno es que muchos otros funcionarios, la vicepresidenta, los directores de Fonapaz, el ministro de Comunicaciones, los directores de Migración o los directores de Tipografía Nacional, una gran cantidad de funcionarios que están devaluando y haciendo perder credibilidad de manera acelerada, los diputados del Congreso de la República, de manera acelerada a este gobierno por los grandes desaciertos en su manejo y en su gestión. Entonces, aunque hayan uno, dos o tres que sí están haciendo bien su trabajo, es tal la masa de incompetencia burocrática y de gestión que este gobierno va para abajo, va como una piedra en caída libre, y lamentablemente le ha pasado a la UNE, a la GANA, al FRG, a la Democracia Cristiana, al PAN. ¿Por qué?
porque lamentablemente nuestro sistema no permite la reelección, que en mi criterio debería permitirse por una sola vez. Al estilo de los Estados Así Unidos. es, nuestro sistema no permite el recambio de diputados a la mitad del periodo presidencial, que lo debería permitir. Como un método de presión. Y nuestro sistema político electoral no permite la revocatoria de mandato. Entonces estamos viendo, después de 26 o casi 30 años de gobierno constitucional y democrático, que nuestro sistema desesperadamente necesita ajustes, tanto en la ley electoral como en la Constitución Política de la República, porque el sistema tal cual está hoy es el sistema privilegiado para que la corruptela mercantilista, política y narcotraficante haga millones. Tanto así que hay algunos diputados, como por ejemplo Inés Montenegro, que ha denunciado que los robos de comisiones por obra, etcétera, llegan de los 7.000 a los 10.000 millones de quetzales al año. Así de grave es el problema. Vámonos a las redes. Arturo Campos, y ahora se van a venir los bloqueos de los motoristas. ¿Quién está atrás de esta asociación? Sería interesante investigar. La señorita Paza dice, el que manda es el presidente, no el ministro. Traten de tomar café de vez en cuando. Jorge Villatoro, dicen que las armas van a ser iguales, todas son diferentes y la estandarización no es lo mejor. Creo que estamos hablando de dos temas diferentes. Sí, hay diferente armamento para los grupos especializados de la Policía Nacional Civil. Se espera que todo el grupo, o sea, todos los diferentes bloques usen una misma arma de servicio. No quiere decir que todos los elementos de la PNC usen la misma, el mismo modelo de arma. Mike Morales, da pena ajena, contradiciéndose, que se reúnan, se pongan de acuerdo en lo que van a decir. Freddy Martínez, la verdad, eso estaba sobreentendido, que se podría adquirir el chaleco con un tiempo luego de que saliera la ley. Es lo que se viene comentando en las redes sociales. Por supuesto, nosotros seguimos esperando sus comentarios a través de las mismas. Antes de ir a la pausa, le presentamos más noticias.